El cuarzo es una materia prima particular. Su forma de fractura, la presencia de inclusiones internas y su alta dureza dificultan tanto la talla para obtener formas base de instrumentos, como también la identificación de rasgos antrópicos diagnósticos. Por esto, para conocer mejor el comportamiento de este mineral frente a la percusión, hace un tiempo comenzamos a trabajar en un abordaje experimental para intentar establecer con mayor claridad cuáles son los rasgos tecnomorfológicos propios de la talla en este mineral. En este trabajo presentaremos los datos obtenidos de pruebas experimentales realizadas aplicando percusión directa sobre núcleos de cuarzo y su comparación con los conjuntos líticos arqueológicos recuperados en los diferentes sitios trabajados hasta el momento en la Sierra del Alto Ancasti. Nuestro interés está en la identificación de elementos diagnósticos para complementar los análisis morfológicos y funcionales que venimos realizando en los conjuntos líticos del área. La Sierra del Alto Ancasti se dispone al este de la provincia de Catamarca. Las investigaciones arqueológicas realizadas hasta el momento han mostrado una ocupación prolongada durante la segunda mitad del primer milenio de la era. Estas ocupaciones se caracterizan, entre otras cosas, por una arquitectura que pretende perdurar en el tiempo, el desarrollo de tecnología agrícola y la explotación de una multiplicidad de recursos naturales a escala local. Se han excavado varios sitios arqueológicos en la sierra, las unidades domésticas El Taco 19 y Oyola 50, la cueva con arte rupestre Oyola 7 y una serie de campamentos transitorios denominados en conjunto Oyola 31. Estos 4 sitios arqueológicos servirán como caso de comparación con los resultados obtenidos en la presente propuesta. Con respecto a los estudios líticos en el área, se cuenta con un gran desarrollo en el último tiempo, ya que se analizó material precedente de los sitios comentados anteriormente, lo que brindó información vital acerca de las elecciones tecnológicas de las poblaciones que ocuparon la zona, evidenciándose un aprovechamiento de materias primas locales, específicamente el cuarzo, de manera casi exclusiva, y la manufactura de instrumentos líticos aptos para responder a variadas necesidades cotidianas. Estos antecedentes aportaron información acerca de algunas características de las técnicas de talla en cuarzo. Se evidenció su potencial para la confección de instrumentos, así como las limitaciones y dificultades en su análisis en relación a la identificación de rasgos tecnológicos diagnósticos, ya que su estructura interna, con planos de fractura, y su composición petrológica alteran las propiedades mecánicas, implicando muchas veces resultados de talla imprevisibles, por lo que sus fracturas y rasgos no siempre se ajustan a parámetros usados comúnmente en los estudios tecnológicos líticos en otras materias primas. Por esto nos pareció fundamental avanzar con un programa experimental para conocer las particularidades de la talla de este mineral y sus productos resultantes. En este caso nos focalizamos en la obtención de formas base. Para realizar el trabajo experimental se recolectaron nódulos de cuarzo de las canteras primarias ubicadas en cercanía de El Taco 19 y Oyola 7. También fueron recolectados percutores de cuarzo y de otras materias primas de diferentes tamaños, semejantes a los identificados en los contextos arqueológicos en estudio. Fueron tallados 6 nódulos de cuarzo de formas irregulares, cuyos tamaños oscilaban los 50 centímetros de diámetro, con el objetivo de regularizar plataformas de percusión y obtener formas base. En este caso, se realizaron pruebas de percusión directa a mano alzada. Esta técnica consiste en desbastar un núcleo utilizando directamente un percutor. Posteriormente se analizaron los desechos generados y las formas base obtenidas a través de metodologías cuantitativas. Las variables tomadas en consideración fueron las mismas utilizadas para estudiar los materiales arqueológicos para así asegurar la comparación. La muestra experimental obtenida consta de 255 piezas, entre formas base, lascas y desechos de talla. A nivel general, notamos que la elección de los nódulos era un factor muy relevante, ya que la presencia de microalteraciones internas puede generar la fragmentación total del nódulo, haciendo prácticamente imposible la obtención de formas base. Por lo tanto, la elección de los nódulos habría implicado el testeo de los mismos en la cantera previo a su traslado al sitio. La alta frecuencia de especímenes fracturados podría ir de la mano de la dureza propia de esta materia prima, ya que tiende a fracturarse o astillarse fácilmente, generando gran cantidad de desechos de diferentes tamaños, así como polvillo y microdesechos, muchos de ellos sin rasgos diagnósticos. En la tabla se puede ver los datos de cada uno de los núcleos tallados. Vemos que se obtuvieron tendencias similares en todos los núcleos. Las diferencias estarían sobre todo en las variables dimensionales. En cuanto al estado de los desechos obtenidos de los 6 núcleos trabajados, la mayoría de los mismos son lascas fracturadas,
seguidos de lascas enteras y finalmente debris en porcentajes menores. Los tipos de desechos son muy variados en todos los casos, obteniéndose lascas de diferentes tipos, pero prevaleciendo ampliamente las lascas angulares en todos los casos. En el caso de los talones, los porcentajes son similares en la mayoría de los casos, prevaleciendo ampliamente los talones lisos, destacando el núcleo 6, donde los talones lisos llegan al 83%. La única diferencia se da en el núcleo 4, donde sobresalen los talones liso natural por sobre los lisos. Finalmente, en las variables dimensionales aparece la mayor cantidad de diferencias entre núcleos. Esto puede verse claramente en la variación de los tamaños. Los módulos de longitud-anchura son diversos con porcentajes importantes de módulos mediano-normal y cortos-ancho en todos los casos. Los espesores, por su parte, varían bastante de un núcleo a otro. Se puede notar, las variables dimensionales son las que presentan las mayores variaciones según cada núcleo. No pudimos relacionar esto con los tamaños iniciales de los núcleos, ya que, por ejemplo, el núcleo 5, uno de los de menor tamaño inicial, 500 gramos, es el que presenta las lascas de mayor tamaño y mayores espesores, mientras el núcleo 2, de 1,7 kg, es el que exhibe mayor cantidad de lascas de tamaño pequeño. Por esto creemos que estas diferencias se pueden deber a las características propias de cada núcleo. Los núcleos agotados fueron abandonados cuando no quedaban ángulos apropiados para seguir desbastando o cuando adquirían un tamaño demasiado pequeño para manipularlos. La comparación entre los datos obtenidos mediante el trabajo experimental y la información proveniente del análisis de los materiales líticos arqueológicos nos permite inferir algunos aspectos particulares de la producción lítica de los sitios estudiados de la sierra del Alto Ancasti. Resulta claro que en el proceso de producción de formas base existe un alto porcentaje de fragmentación y de desechos indiferenciados, muchos de estos en forma de bloques o cubos, así como gran cantidad de polvillo y fragmentos muy pequeños, sin rasgos diagnósticos, lo que explica la abundante presencia de estos rasgos en los conjuntos arqueológicos de la sierra. La alta presencia de microalteraciones internas del cuarzo genera planos de fractura de los núcleos y dificulta la obtención de lascas, generando además de múltiples fracturas, numerosos microdesechos y polvillo. Esto fue apreciado en todas las experiencias de talla, siendo sus valores cercanos a los presentes en los sitios arqueológicos. A los tipos de desecho, tanto en los conjuntos experimentales como en los arqueológicos, sobresalen las lascas, principalmente angulares, seguidas de lascas de arista y planas. La diferencia estaría dada por la presencia, aunque minoritaria, de mayor variedad de tipos de lascas en los conjuntos arqueológicos, como son las lascas de dorso natural o lasca en cresta. Además, en los sitios hay presencia de otros tipos de desecho, como son los bloques o productos bipolares. Estos últimos tienen que ver con el uso de una técnica de talla diferente a la realizada en esta experimentación, es decir, la talla bipolar. Los talones lisos predominan en todos los sitios, al igual que en los experimentos, lo que remarca la relevancia de la talla directa en los sitios. En los experimentos destaca también la presencia de talones liso natural. Esto puede tener que ver con las características particulares de los nódulos seleccionados para las pruebas experimentales. Si bien la diferencia no es muy relevante, el porcentaje de talones filiformes que llega al 10% en el conjunto arqueológico se relaciona con el uso de la percusión bipolar, según lo visto en otras experimentaciones realizadas por el equipo anteriormente. En cuanto a las dimensiones, notamos que los tamaños son mayores en el conjunto experimental, prevaleciendo los tamaños pequeños en el conjunto arqueológico. Esto nuevamente puede estar relacionado al uso de percusión bipolar. Distintos autores que realizaron experimentación con esta técnica de talla notan una tendencia a una mayor frecuencia de desechos pequeños con este tipo de percusión. Los módulos de longitud-anchura siguen una tendencia muy similar en ambos casos, prevaleciendo los mediano normal. Como pasa con los espesores, la diferencia más notable se da en los espesores muy gruesos, que son más en el conjunto experimental, y nos posibilita inferir la idea de que el empleo de la talla directa brinda espesores mayores ideales para producir instrumentos de ángulos más abruptos como raspadores y raederas. La talla bipolar otorgaría espesores menores que brindan ángulos de biseles más agudos, propicios para producir filos cortantes. Los resultados alcanzados nos muestran que el uso de percusión directa y bipolar habría estado presente en los sitios de la Sierra del Alto Ancasti.
El uso de diferentes técnicas de talla para obtener distintos tipos de filo según las necesidades muestra un alto grado de conocimiento del comportamiento de esta materia prima por parte de los talladores y talladoras. La experimentación realizada nos permitió ajustar la distinción entre los productos de distintas técnicas de talla aplicadas al cuarzo como materia prima y aumentar la comprensión de los rasgos diagnósticos que presentan los productos de talla directa. También notamos que es posible obtener soportes adecuados que permitan la posterior confección de instrumentos de distinto tipo para realizar diferentes funciones. A futuro pretendemos seguir realizando estos experimentos, ampliando las pruebas con diferentes técnicas de talla, así como realizar otras etapas de la cadena productiva, como la manufactura de diferentes tipos de instrumentos en esta materia prima tan particular como es el cuarzo.